Tema 2. Diagnóstico de muerte, agonía. Diagnóstico de la muerte. Signos de muerte y estados de muerte aparente. Estudio médico-legal de la agonía. Intervención del médico forense. La primera parte sobre el diagnóstico de muerte. Desde la antigüedad hasta unos algo más de 50 años, el momento de la muerte lo marcaba el cese de las funciones cardiorrespiratorias. Más tarde, hubo una serie de acontecimientos que hicieron cambiar este concepto de muerte. Se desarrollaron las técnicas médicas de reanimación cardiopulmonar que permitían la reversibilidad en el caso de cese de la función cardiorrespiratoria en muchos casos. Además, se crean las primeras máquinas que son capaces de suplir la función cardiorrespiratoria y por lo tanto permiten alargar la vida. También se publican casos de pacientes con un daño cerebral muy grave a los que pueden mantener con vida indefinidamente gracias a estos cuidados artificiales. El resultado fue una situación de inquietud social que empujó a los facultativos a la creación de unos nuevos criterios clínicos para la muerte y, además, surgirá el concepto de muerte encefálica. Actualmente, la definición de muerte más aceptada a nivel internacional es la de la UDA, Uniform Determination of Death Act, o en español, Determinación Uniforme del Acto de Morir, que queda incorporada y regulada en la legislación española en el artículo 10 del Real Decreto 1723 del 2012. Esta dice lo siguiente: un individuo está muerto cuando le ha sobrevenido el cese irreversible de la función cardiorrespiratoria o bien cuando hay un cese irreversible de todas las funciones cerebrales, incluyendo el tronco cerebral. Por un lado, vemos que el concepto jurídico de muerte es el momento en que se produce un cese irreversible de la función cerebral o cardiorrespiratoria, mientras que desde el punto de vista médico se trata más bien de un proceso. Médicamente, la muerte es un proceso lento y progresivo que se inicia en los centros vitales, cerebro o corazón, y se propaga después al resto de órganos o tejidos. Así podemos decir que primero hay una muerte funcional, cuando se afecta irreversiblemente el corazón o el cerebro, a la que le sigue una muerte tisular, cuando se propaga al resto de tejidos. Gisbert-Calabuch distingue 4 fases en este proceso. La primera, que es la de fase de muerte aparente, que es cuando el cuerpo presenta una abolición aparente de la función cardiorrespiratoria, está inmóvil, no hay conciencia ni signos de vitalidad. No obstante, puede darse que haya una fuerte hipotensión, un ritmo cardíaco lento y una respiración con grandes pausas y el sujeto esté totalmente vivo. La segunda fase es la de muerte relativa, que corresponde a la fase de la agonía, al proceso de esta transición de la vida a la muerte. Puede haber reversibilidad hacia la supervivencia todavía en esta fase si se aplican medidas de soporte de la función cardiorrespiratoria. Sin embargo, en la fase 3, que es la de muerte intermedia, sería el momento de la agonía ya próximo a la muerte en el que hay una irreversibilidad total hacia la recuperación de la función cardiorrespiratoria o cerebral. Esta fase es clave de cara a la donación de órganos, ya que en esta fase los órganos del fallecido siguen bastante vitales. La muerte absoluta, que es la última fase, la cuarta, es ya cuando desaparece toda actividad biológica en el organismo. Hablando de la ley de trasplantes, así como también del Real Decreto 1723/2012, estos señalan que para el diagnóstico de muerte encefálica se requiere la presencia de un coma irreversible de etiología conocida y evidencia clínica o neuroimagen de una lesión en el sistema nervioso central, compatible con este coma. En la exploración del fallecido debe de haber, además de estos 3 hallazgos, un coma reactivo Glasgow 3, ausencia de reflejos troncoencefálicos y un test de atropina negativo que descarte respuesta cardíaca. Y apnea, comprobándola con un test de apnea que consiste en la ausencia de movimientos respiratorios tras desconectar al paciente del respirador y que sigan sin aparecer tras esperar hasta una presión parcial de CO2 en sangre arterial mayor a 60 milímetros de mercurio. Los citados diagnósticos de muerte encefálica no serán suficientes ante situaciones de hipotermia inducida artificialmente, como se realizan algunas operaciones, o la administración de drogas depresoras del sistema nervioso central, los cuales son estados de muerte aparente. En el diagnóstico de muerte por criterios cardiorrespiratorios debe haber de manera inequívoca una ausencia del latido cardíaco, demostrado por electrocardiograma o ausencia de pulso central, y ausencia de respiración espontánea, ambas cosas demostradas al menos durante 5 minutos. Además, la irreversibilidad se hará constatar tras la aplicación de maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante un tiempo prudencial.
Pasando al apartado de signos de muerte, los signos de muerte son aquellos que sirven para orientar o demostrar la muerte de una persona y se dividen fundamentalmente en dos grupos, los signos negativos y los positivos. Los signos negativos de vida son aquellos que aparecen de manera temprana tras la muerte y son fundamentalmente el cese de la función cardíaca, respiratoria y neurológica. Habitualmente se suelen utilizar por los facultativos para certificar la defunción, sobre todo realizando un electrocardiograma, en el que aparecerá una línea isoeléctrica debido a la falta de actividad del corazón, y por ende tampoco habrá pulso central. El pulso periférico no debe utilizarse por ser poco fiable, sobre todo si hay hipotensión. Por el contrario, los signos positivos son aquellos signos que aparecen cuando ya se instauran fenómenos cadavéricos, es decir, son más tardíos y son de mayor interés para el médico forense, puesto que nos dan mucha información. Estos son múltiples, siendo los más clásicos las livideces y la rigidez cadavérica, así como la mancha verde abdominal o los fenómenos de fase enfisematosa del cadáver. Cuanto más tiempo pase, más evidentes serán estos signos. No obstante, son muchos los que hay como consecuencia de la destrucción progresiva de los tejidos, así como debidos a la acidificación y deshidratación general del organismo. Por ejemplo, en relación a esta acidificación, hay varios signos como la técnica Lechamarzo, que consiste en medir el pH en la secreción lacrimal. Lo mismo pasa con la deshidratación, observándose en múltiples partes del cuerpo, como la piel que se va apergaminando o la aparición de la mancha de Sommer-Larcher en las escleras oculares. Ahora pasamos al estudio médico-legal de la agonía. En cuanto al concepto, la agonía es la fase que precede a la muerte y consiste en los últimos momentos de vida de una persona. Hablamos de una muerte rápida cuando la fase de agonía es corta, por ejemplo una muerte por arritmia cardíaca, y de una muerte lenta cuando la fase de agonía dura mucho tiempo, por ejemplo un enfermo de POC en los últimos momentos de su vida. Durante la agonía, en la cual la persona va perdiendo la vida, se dan una serie de alteraciones. A nivel neuropsíquico, la consciencia disminuye y a veces también aparece un síndrome confusional. A nivel cardiocirculatorio va instaurándose una hipotensión y alteraciones del ritmo cardíaco, y a nivel respiratorio la respiración se va volviendo más irregular, acabando con una respiración Cheyne-Stokes. Los sentidos también se alteran, siendo el primero que se pierde la vista y el último el oído. La piel se va enfriando y los ojos pierden su brillo. Y también hay que tener en cuenta que a veces las facultades mentales reaparecen de repente para volver a irse. En estas muertes lentas, la agonía suele terminar con el llamado estertor agónico, que suele producirse en personas que han experimentado un tiempo de agonía y es debido a la espuma bronquial acumulada. El estudio médico-legal de la agonía es muy útil para ver si ha habido una muerte rápida o lenta. Los órganos más vulnerables a la agonía son el cerebro, el páncreas, el hígado, los pulmones y los riñones y glándulas suprarrenales. Los cambios macroscópicos son poco fiables, aunque sí permiten orientar. Por ejemplo, en determinadas muertes puede haber edema agudo de pulmón, así como edema cerebral. Un órgano interesante puede ser el riñón. En ambos riñones, en caso de una agonía prolongada debido a la hipoxia, suele haber una necrosis cortical que macroscópicamente se traduce en una tonalidad blanco-grisácea, salpicada de focos hemorrágicos. Los cambios microscópicos son más interesantes. Hay cambios en todos los órganos, pero cabe destacar que el hígado es muy sensible a la agonía y pierde glucógeno. A mayor duración de la agonía, mayor es la pérdida de glucógeno. Algo similar pasa con las glándulas suprarrenales, que pierden hormonas lipoides por liberarlas en esa situación de estrés. Estos cambios microscópicos, también llamados o se traducen también en unas docimasias, la hepática y la suprarrenal, se deben a fenómenos o cambios detectables a nivel bioquímico. Para el estudio del glucógeno hepático, además de la microscopía, tenemos un método químico rudimentario que consiste en someter una muestra de 100 gramos de hígado triturado, hervido por agua unos minutos, luego se pone ácido acético y si el líquido sale turbio significa que hay glucógeno y por lo tanto la agonía habrá sido breve. De manera similar, la docimasia suprarrenal consiste en determinar la adrenalina presente en las glándulas suprarrenales. También se han propuesto otros muchos métodos como la medición del líquido pericárdico o de determinadas enzimas, aunque son menos fiables.
Finalmente pasamos a hablar de la intervención del médico forense en este diagnóstico de muerte, y sobre el diagnóstico de muerte y el concepto de muerte encefálica, la intervención forense sobre todo se ve afectada por el hecho de comprobar signos de muerte y conocerlos, si bien la certificación del fallecimiento es realizada anteriormente por los médicos de los servicios de urgencia como el 061 o por un centro sanitario. No obstante, ha habido casos en los que ha habido error en la certificación de la muerte de determinadas personas que resultaba que realmente estaban vivas, por lo que no está de más conocer estos aspectos. La intervención del médico forense en casos de muerte encefálica, que suelen ser muertes violentas, accidentales, sobre todo trágicos, sí tiene mayor trascendencia, puesto que es una muerte violenta y hay que hacer una autopsia judicial del cadáver, pero antes se tienen que extraer vísceras del cadáver en casos de donación de órganos para utilizarlas en favor de la salud de un tercero. Entonces aquí hay se genera un dilema, hay que hacer una autopsia judicial, pero también se quieren donar esos órganos, y si se donan se va a alterar el cadáver. Esta intervención médico-forense está contemplada en el artículo 9.5 del Real Decreto 1723/2012, que es el reglamento que desarrolla la ley de trasplantes, que contempla esta circunstancia mencionada. Este artículo dice que en los casos de muerte accidental, así como si media una investigación judicial, antes de efectuarse la obtención de órganos, deberá recabarse autorización del juez que corresponda, el cual, previo informe del médico forense, deberá concederla siempre que no se obstaculice el resultado de una instrucción de diligencias penales. No obstante, bajo mi criterio, creo que se puede omitir la parte del informe forense e informar de manera oral en estos casos, o posponer su realización escrita para ahorrar tiempo, ya que es prioritario y fundamental que no haya demoras. En estos casos, el médico forense debe informarse de las circunstancias del caso, revisar las pruebas que se han hecho y la historia clínica, y estar pendiente de qué órganos se van a extraer para tenerlo en cuenta a la hora de la autopsia.